oyentes, estamos con un nuevo capítulo del libro Sociología de la Infancia y somos Huarmicunas Ancas. Mi nombre es Valentina Granados Hinojosa. Yo soy Lady del Camargo Casaico. Y bueno, comenzaremos hablando sobre el capítulo anterior de nuestras compañeras, quienes nos hablaban de la infancia que estuvo bajo el abuso y la injusticia, donde la infancia está dividida en lo que son las clases sociales y marginalizada en una sociedad capitalista. La infancia indígena, negra, mestiza o chola era tan estigmatizada en ese entonces, tan retardada, y tomaban a los niños o a ese tipo a los niños de esa sección como degenerados, criminales. Esto por quienes, por la burguesía, quienes eran gobernantes, médicos prestigiados, que tenían una economía alta. Es así como que nos habla este capítulo de el racismo innato que vivían estos niños y que perjudicaba su desarrollo. Para proseguir, vamos a iniciar con el capítulo número 4, que son los viejos y nuevos paradigmas de la infancia, un tiempo de rupturas indispensables y necesarias en el siglo XXI. Cuando hablamos de los cambios de paradigma, nos menciona que existen tres ideologías, lo cuales son la doctrina de la situación irregular, que ve al niño como objeto de intervención, la doctrina de promoción del protagonismo, que ve al niño como actor social, y la doctrina de protección integral, que ve al niño como sujetos de derechos. Bueno, empezamos hablando por qué entendemos sobre el pensamiento social sobre la infancia en el contexto, ya sea sociohistórico y del desarrollo de la sociedad. Bueno, hubo una falta de interés en los estudios de la infancia en la historiografía peruana, y esto se debe a un tema marginal y poco desarrollado, ya que los niños adolescentes indígenas, mestizos y afrodescendientes se les consideraba como desechos o población excedente de la sociedad oligárquica, y no se les prestó atención, y está relacionado con el hecho de que tanto los sociólogos y los historiadores solo se centraron en estudiar la acción social de los tomadores de las decisiones políticas y económicas, y nos lleva a pensar cuánto ha sufrido la infancia. Es muy importante indagar en primer lugar qué es lo que entendemos por el término paradigma, qué es lo que entendemos cuando estudiamos a la infancia y conocer cuánto ha sufrido la infancia y el análisis histórico del mundo académico e intelectual. Pero, ¿qué entendemos por paradigma? Pues se utiliza para hablar de ejemplos que hoy en día nos referimos a modelos, a la nula atención que ha recibido el estudio de la infancia y al problema que aqueja a estos niños indígenas y afrodescendientes. Ya, pero ¿de qué hablamos cuando decimos que vivimos en un cambio de época de crisis de paradigmas sobre la infancia? Que vivimos frente a un cambio de época y en lo que es el pensamiento social sobre la infancia. Este pensamiento llega a ser influenciado para bien o para mal. Cuando hablamos de cambios de paradigma, no nos referimos a ningún tipo de hecho, cosas o sucesos, sino a la manera de pensar, ver o hablar sobre dichas cosas, hechos o sucesos, sobre lo cual posteriormente construimos nuestras decisiones de verdad o falsedad, ya que vivimos en un país donde nuestra historia está jalonada por las desigualdades, convulsiones y violencias. Y es por ello necesario hacer frente a los viejos discursos hegemónicos de las jerarquías, quienes han buscado equilibrar o edulcorar y mantenernos adormecidos, no solo a la infancia, sino a las mayorías silenciosas. Es por ello que buscamos una reconfiguración de la cosmovisión y un nuevo paradigma, un modelo de la infancia, pero desde una opción liberadora a favor de la transformación. La restauración política impulsada por la revolución neoconservadora ha sido cuando la infancia se vio encerrada en un escenario donde se multiplicaba la violencia en una sociedad tan racista para estos niños, tan discriminadores y tan xenofóbicos. Es necesario transitarnos nuevas metas, plantearnos nuevos horizontes. ¿Para qué? Pues para poder impedir que todo esto se transforme en un mecanismo y sea en un futuro mucho más normal estigmatizarlos, muchos más normal violentarlos o invisibilizar su voz. Ahora pasamos a lo que son los viejos y los nuevos paradigmas sobre la infancia, la conceptualización del discurso y el enfoque de los derechos de la infancia, las rupturas necesarias e indispensables.
Los cambios paradigmáticos se deben a las diferentes cosmovisiones y para ello es necesario hacer un recorrido histórico de las ideas y para esto en el libro se nos menciona tres grandes subsistemas y ideologías y paradigmas que son el viejo paradigma, que se toma al niño como el objeto de protección tutelar, menor o incapaz, al paradigma emergente, que es la promoción del protagonismo integral que nace en el calor de los movimientos sociales en el Perú y América Latina. Y como tercero tenemos al nuevo paradigma, que hasta el día de hoy prevalece, que es la protección integral del niño desde la vigencia de la cosmovisión sobre los derechos del niño. Después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, estos eventos totalmente arruinaron la vida de millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes generaciones. ¿Esto qué hizo o qué llevó todos estos sucesos que marcaron mundialmente? Pues marcó el levantamiento de ¿qué? Del telón para visibilizar más que nada la violencia, el peligroso y paranoico escenario en el que vivían demasiados niños y niñas que eran discriminados, que eran invisibilizados, esto en el siglo XX. Para esto, cualquier paradigma o tipo de acción iba determinada por las representaciones sociales que ya iban construidas, estas previas sobre un tema o colectivo que se tenga. Claro. Y bueno, pues para ello vamos a tener que abarcarnos en un tema más histórico, como menciona Valentina. Y para eso nos mencionamos lo que es la visibilización y la preocupación por la infancia desde las postrimerías del siglo XIX y posteriores a la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Comenzamos con el siglo XIX, ya que en el Perú hemos vivido un mundo espantoso para los niños y niñas, ya sean adolescentes, indígenas, afrodescendientes, que han sido marginados y en los que se ha referido como indios o parecidos al primate en el caso de las personas negras o mestizas, ya que en el antiguo régimen estos eran considerados como seres humanos incompletos, quienes compartían condiciones de seres inferiores y simplemente por el hecho de no conocer la cultura española o la religión católica y hasta la última década del siglo XIX, y esto no solo fue en Perú, claro, las familias de estas poblaciones menores fueron empleadas en tareas relacionadas al servicio doméstico, ocuparse de la limpieza, cuidar la chacra, hacer recados o, en pocas palabras, considerados como esclavos. Fue entonces que nace el surgimiento eh, del Tribunal Juvenil en Chicago en 1899 y con ello el derecho de menores a toda América. Y también así en el libro menciona que es importante recordar los sucesos que ocurrieron tras la Primera Guerra Mundial. Pues sí, la Primera Guerra Mundial fueron las consecuencias más nefastas no solo para la infancia de los niños en el Perú, sino para las familias que también eran afectadas de una manera tan grande que los padres no podían proporcionar a sus hijos un desarrollo muchísimo mejor, no podían proporcionar a sus hijos muchas más oportunidades para un futuro para ellos. En el Perú, el mundo en el que hemos vivido ha sido espantoso, peligroso y excluyente para este tipo de, para los niños indígenas, afrodescendientes, que eran considerados o tan estigmatizados como indios abyectos y degenerados. Como ya lo mencionó, ya que su educación se basaba en labores domésticos, ellos no podían acceder a oportunidades más allá de los horizontes, como plantearse nuevos objetivos profesionalmente, personalmente, metas personales para ellos, pues no, los abarcaban o encerraban en una labor doméstica donde ellos deberían de quedarse. Y bueno, como es debido, existieron daños colaterales, la desigualdad social sobre la infancia y esto después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, el inicio de la guerra produjo el cierre de los mercados internacionales y esto terminó por producir daños en el desmejoramiento de la calidad de vida en estas familias indígenas, mestizas y bueno, con el fin de este conflicto bélico, así también dejó varias consecuencias económicas y sociales donde el Estado peruano no hizo un buen trabajo y bueno, esto repercutió en la infancia. Y es así como nacen figuras emblemáticas como lo son Víctor Raúl Ayala de la Torre y José Carlos Morete, quienes establecieron en el Perú bases para un pensamiento y una acción social antioligárquica,
Pero este proceso de luchas sociales mantuvo invisibilizado a los niños y niñas y adolescentes, y ya después de la Segunda Guerra Mundial, quien trajo enfermedades y calamidades, siendo así que sus víctimas fueron más que nada los niños y niñas. La ONU se centró en promover la elaboración y la protección de los derechos humanos, y después de 11 años se aprueba la Declaración sobre los Derechos del Niño, pero esto no era lo suficiente para la protección de la infancia. Y Adam elaboró un proyecto para que se reconozcan los derechos humanos. Sea la evolución sociohistórica del marco doctrinal e ideológico en torno a cambiantes y violentos de la emergencia de una nueva visión y otras miradas de la infancia. Y bueno, en esta parte hablamos mucho sobre lo que ha sido la evolución y la superación de criterios que, bueno, en cierta parte sometían a los menores de edad que cometían un hecho delictivo a ser juzgado con procedimientos de un adulto. Y es así que se crean leyes exclusivas para los delitos de menores y es así que se forma una primera etapa en la reforma jurídica. Y es lo que se refiere al derecho a la infancia en el Perú y esto no pasó hasta 1962, que se instaura un código de menores. Pues sí, todos estos códigos y estimaciones que se estableció para la protección del menor ayudó a un buen desarrollo de ellos, ayudó a que estos menores pudieran vivir con más oportunidades y más vivencias, como ya lo mencionó mi compañera. Pero para todo ello se estableció normas jurídicas para la infancia. El 20 de noviembre del año 1989, la Asamblea General de las Naciones Unidas logra aprobar la Convención sobre los Derechos del Niño. El Perú lo suscribió a los 2 meses a finales de 1990. Para Gargajo, la Convención de Derechos del Niño en América Latina marca un antes y un después en la historia de los derechos de la infancia. ¿Por qué? Porque antes estos derechos no eran tan reconocidos o no eran tan visibilizados como lo son hoy en día. Estos derechos establecieron un, un principio y un final no para nosotros, sino para esta población que era totalmente eh, estigmatizada, invisibilizada y totalmente susceptible a los tratos de las demás personas. Sí, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo, pues puesto que aunque se haya creado leyes, estas no son lo suficientes y aunque aún, claro, se busca la protección integral de estos derechos. Y es por ello necesario e importante hacer valer y prevalecer los derechos de los niños. Bueno, hasta aquí llegamos con el cuarto capítulo y espero que haya sido de suma importancia e interés. Eh, Gracias por escucharnos y espero que esto sea para un próximo capítulo. Muchas gracias. Buenas tardes. Somos Warmicuna Sancas. Hasta la próxima.